Muy bien. Bienvenidos hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo palabra de Dios. El tema de hoy se titula El tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo. Y de seguro que hoy vamos a ser bendecidos con una reflexión espiritual, bíblica, inspirada, porque es palabra de Dios. Todo lo que es palabra de Dios trae bendición. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Voy a tener un pensamiento antes de ir de rodillas y orar. El discurso maestro de Jesucristo, página 111. El discurso maestro de Jesucristo. Dice así: buscad. Buscad, no deseemos solamente su bendición, sino también a Él. ¿Cuántos de nosotros no queremos que Dios nos bendiga, nos dé economía, nos dé un hogar feliz? Queremos sus bendiciones, queremos su presencia en el sentido espiritual, que se vea que somos personas prósperas. Pero dice la inspiración que nosotros no solamente debemos de buscar sus bendiciones, desear sus bendiciones, sino experimentar el vivo deseo de su presencia, de tenerlo a Él, de tener a Dios. Muchos de nosotros nos place pensar de que debemos de estar en los brazos de Cristo. De hecho, hay una figura donde se presenta Jesús en la arena caminando y se ven solo 2 pasos. Y la pregunta es: ¿por qué 2 y no 4? Y la respuesta de Jesús o de Dios es que te llevaba en mis brazos. Y a muchos nos fascina pensar solamente de que Él nos debe llevar en sus brazos. Pero ¿cuándo nos gusta que Él nos lleve en sus brazos? Cuando estamos quebrados, mal, caídos, destrozados, donde hemos fracasado en la lucha espiritual. Nos fascina pensar: es que Jesús me lleva en sus brazos. Sin embargo, no solamente debemos desear estar en sus brazos, sino poseerlo a Él. Nosotros tener a Dios, experimentar a Dios, vivir con Él. ¿Cuántos de nosotros podemos sentarnos y poder platicar con Él literalmente? No solo en el aire, espiritualmente. ¿Hemos logrado esa experiencia? Ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Él en mí. Repito, dice el discurso maestro de Jesucristo, página 111, buscad. No deseemos solamente su bendición, sino también a Él mismo. Que esta pueda ser una reflexión oportuna, que usted y yo, tú y yo, nosotros podamos preguntarnos: bueno, yo leo la Biblia, oro, predico, hago y deshago, etcétera, voy y vengo y hablo de Dios, pero la pregunta es: ¿tenemos a Dios? ¿Él es parte de nuestra vida? ¿Lo deseamos a Él o solo queremos sus bendiciones? Ojalá que usted, ojalá que tú, ojalá que nosotros nos encontremos entre aquellos que quieren más que una bendición, que quieren de Dios, a Dios, con ellos, con nosotros, aquí. Y esa experiencia solamente puede experimentarla el individuo que verdaderamente busque a Dios de corazón. Con esto en mente, aquellos que puedan, arrodillémonos, oremos, pidamos su presencia. Querido Dios, muchísimas gracias por este momento. Te alabo, te glorifico. Te agradezco por tenerme aquí una vez más transmitiendo tu palabra, tu bendición para tu pueblo. Ven, Señor, acompáñanos. Ven, Señor, acompaña a cada creyente. Bendice a los que estamos hoy aquí en vivo. Que creamos que tú estás aquí. Que no solamente busquemos tus bendiciones. Que no solamente busquemos la prosperidad. Que no solamente creamos que somos hijos tuyos, sino que tengamos una relación de hijo y padre. De padre e hijo, de familia. Que nos sentemos a la mesa espiritual y que podamos decir: Dios estuvo aquí, Dios está aquí, Dios está conmigo. Bendice a tu pueblo, danos el triunfo, danos el éxito,
Danos la bendición de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, aquí estamos entonces listos para transmitir el tema de hoy. El tema de hoy se titula El tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas, queridos hermanos. Hemos estado analizando el libro de Gálatas y es interesante lo que hoy Dios nos desea presentar. Y estamos estudiando el libro de Gálatas en unión o bajo la interpretación inspirada del mensaje de 1888, el mensaje de la justificación por la fe. Así es. Y les recomiendo este libro que se llama Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas por el pastor Waggoner, uno de los mensajeros de Dios en 1888. Esta es la versión libro, pero está la versión digital. Puede visitar nuestra página www.laverdadprofetica.com, laverdadprofetica.com, y allí puede bajar donde dice material espiritual o material para su crecimiento espiritual. Allí encontrará este y muchos otros materiales que usted puede encontrar. O puede ir, vaya al internet de manera fácil y ponga en Google, ponga mensaje de 1888 o libros de 1888, y allí va a poder bajar no solo las buenas nuevas del libro de Gálatas, sino todos los libros que usted podría bajar sobre el mensaje de la justificación por la fe. ¿Y qué cree? Totalmente gratis. Así que ya queda en usted, ya no queda en mí. Y si le es imposible, no duden en escribirnos, no duden en llamarnos, no duden en mandarnos un texto o utilizar las redes sociales y comunicarse con nosotros, y con gusto le hacemos llegar una copia. No en libro, pero sí una copia que podamos imprimirle y con gusto se lo enviamos. Así que agarre su libro y póngase a estudiar, que hay mucha verdad por analizar. El libro de Gálatas. Hemos estudiado el capítulo 1, hemos estudiado el capítulo 2, hemos estudiado el capítulo 3 y apenas recientemente estamos entrando al capítulo 4. El tema último que tuvimos, un tema exquisito, excelente, extraordinario, profundo, donde aprendimos cómo es que la vida espiritual pasa de bebé, niños, jóvenes y adultos. Pero hoy vamos a aprender la importancia del tiempo de Dios. ¿Por qué es que determinadas cosas ocurren en determinados momentos? No antes ni después, sino exactamente allí. Por ejemplo, a Noé se le dijo que iba a venir un diluvio. Eso es todo lo que se le dijo. Noé empieza a predicar, construye, pero nada ocurre. Aún él entra, se cierra la puerta y nada ocurre. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, ¿qué ocurrió? Se cerró la puerta y empezó a llover. No cuando Noé quiso, ni su familia, ni los animales, sino cuando Dios quiso. Este asunto del tiempo de Dios, Dios tener un tiempo, es no solo bíblico, es espiritual, pero bien ignorado por la mayoría de los cristianos, y por eso andan muchos traumados. Repito, ¿cómo andan muchos cristianos? Traumados, amargados. Y la verdad, como lamento, pero lamento con todo el alma, que no entendía esto del todo en mi niñez o inicios de juventud. Cuánta tristeza, cuántas lágrimas, cuántos momentos de soledad satánica pude haber evitado si tan solo hubiese entendido que Dios tiene tiempo para todo. ¿Sabía usted que Dios tiene tiempo para todo? Dios tiene tiempo para todo, para la lluvia, para su vida, para darle una lección. Sí, es Dios el que permite muchas cosas, aún las consecuencias de nuestros pecados y errores. Dios tiene el control de todo eso, pero está bajo un título grande que se llama el tiempo de Dios.
su Biblia, Gálatas capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4. Dice así: mas venido el cumplimiento del tiempo. Interesante. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley. Noten que Dios trabaja en una plataforma llamada tiempo con el ser humano. Aquí hay varios mensajes. Está el mensaje de el tiempo de Dios, está el mensaje de el Hijo de Dios, está el mensaje de hecho de mujer, está el mensaje hecho súbdito a la ley. Hoy solo voy a tratar la parte de mas venido el tiempo de Dios. Aquí aprendemos el principio divino de que Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo. Y tenemos que aprender esto, hermanos, porque es una ley inquebrantable. Se aplica a la vida personal, se aplica a la vida social, se aplica a la vida espiritual, se aplica a la vida matrimonial, se aplica a la vida económica, se aplica a la vida profética. Esto es de suma importancia. Es de suma importancia que muchos a veces no entendemos. Entonces, tenemos que reevaluar y preguntarnos si nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Cree usted en la palabra de Dios? ¿Creo yo en la palabra de Dios? ¿Creemos en la palabra de Dios? Así que vuelvo a leer Gálatas 4, versículos 4. Mas venido el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Importante. Entonces, es importante que nosotros podamos reconsiderar qué tanto nosotros entendemos el tiempo de Dios, vivimos con el tiempo de Dios y avanzamos con el tiempo de Dios. No tendremos problema una vez entender eso, no tendremos problema al entender la Biblia. No tendremos problema con el cómputo profético. No tendremos problema con lo que pasa en nuestra vida, porque para todo Dios tiene un tiempo. Entonces es bien importante que comprendamos esto. Dice, hablando de este punto, el libro de Eclesiastés nos muestra claramente la importancia de este asunto. Eclesiastés capítulo 3, todos en sus Biblias, hay que sacudir las Biblias, hay que leer, hay que subrayar y aprender. Miren lo que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3. Es un capítulo que muy pocos leemos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Eclesiastés 3 existe? Y se titula Todo tiene su tiempo. Jesús no vino a la tierra cuando se le ocurrió venir. No, vino en el tiempo de Dios. La puerta en el arca no se cerró cuando Noé quiso, se cerró en el tiempo de Dios. Ese momento crucial de la vida de Abraham, cuando nació Isaac, no vino en el tiempo de Isaac, no vino en el tiempo de Abraham, vino en el tiempo de Dios. Cuando Dios dijo a Abraham que crucificara, o mejor dicho, sacrificara a su hijo, ¿qué ocurrió? En el tiempo de Dios apareció un suplemento, el Cordero. Juan el Bautista
no vino al vientre de su madre cuando quiso Zacarías, sino cuando Dios quiso. Lo mismo ocurrió con María, la madre de Jesús. Nada ocurre por casualidad en el universo, en el hogar, en la vida, en la iglesia, en el cumplimiento profético. Dice Eclesiastés capítulo 3, para todas las cosas hay un tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Así que si hay una de las personas más organizadas, una de las personas más fieles al tiempo, es Dios. ¿Cuántos de nosotros somos como Dios? ¿Cuántos de nosotros somos como Cristo? ¿Cuántos de nosotros somos como el Espíritu Santo? Que ellos avanzan, se mueven en este cómputo divino, en estas matemáticas celestiales, en esto que al ser humano se le ha dado a conocer como el tiempo. Y por no entender este concepto, este principio, esta ley divina del tiempo de Dios, muchos de nosotros vivimos vidas desgraciadas, vidas echadas a perder, vidas sin sentido, cristianos que no entienden la Biblia porque viven fuera del tiempo, ojo y oído, fuera de la voluntad, fuera del plan de Dios. Pero Pablo no. Pablo sabía ya en Gálatas 4, versículo 4, nos empieza a hablar de la importancia de salir de la niñez espiritual, a venir a la madurez espiritual, a convertirnos en hombres verdaderos. Y en ese contexto, en el versículo 4 dice, mas venido el cumplimiento, mas venido la hora, el tiempo, Dios envió a su Hijo. Oh, qué frase más rica y hermosa. Comentando sobre esto, el pastor Waggoner comenta lo siguiente en la importancia de este asunto. Dice así, estoy leyendo en la página 106. En conjunción con el tema anterior dice, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimientos del mundo. Nadie que tenga aún la más íntima relación con el Señor ignora que los rudimientos del mundo no tienen absolutamente nada en común con Él y no proceden, por supuesto, de Él. Porque 1 de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos se pasan. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, Santiago 4:4. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, dice así, Dios no ha desheredado a la raza humana. Por lo tanto, como el primer hombre creado fue llamado Hijo de Dios, todos los hombres son herederos en el sentido de que ellos forman la minoría. Como aprendimos antes que viniese la fe, o sea, antes del cumplimiento en que apareció Cristo, antes que viniese la fe, aunque todos estábamos alejados de Dios, éramos no obstante guardados bajo la ley, resguardados por un guardián severo, o sea, encerrados, a fin de que pudiéramos ser guiados a aceptar la promesa. ¡Qué gran bendición representa el hecho de que Dios cuenta al malvado, a todos aquellos que estaban bajo la esclavitud del pecado, como a sus hijos? ¿Quiénes éramos? Hijos errantes, pródigos, pero todavía
hijos de Dios. Entonces, primeramente, el pastor Wagner vuelve a repetir que todos en algún momento éramos niños mocosos, por decirlo así, en pecado, en desobediencia, en un desvío. En ese contexto, éramos hijos errantes, pródigos. Pero me fascina lo que dice allí. El hijo pródigo, cuando se fue, ¿dejó de ser hijo de su padre? No, solamente se volvió el hijo pródigo. Y el hijo pródigo, el ser humano, empezó desde Adán y Eva. Desde que pecaron, fueron echados de su hogar por voluntad propia. Ellos eligieron el pecado. Y desde aquel entonces hasta hoy, los hijos errantes, los pródigos, seguimos afuera de casa. Pero me fascina cuando dice pródigos, pero todavía hijos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tiempo de Dios? Todo tiene un tiempo. Hubo un tiempo donde no había pecado. Vino un tiempo donde entró el pecado. Vino un tiempo donde entraron los pecadores, florecieron. Pero también viene un tiempo de redención, de salvación, de restitución. Y entonces en ese contexto, miren lo que dice. Dios ha hecho a todos los hombres aceptos en el amado. O sea, por medio de Cristo venimos a ser aceptados. Esta vida probatoria, repito, esta vida probatoria nos es dada con el propósito de darnos la oportunidad de conocerle a Él como Padre y de llegar a ser sus hijos. Pero, a menos que regresemos a Él, moriremos como esclavos del pecado. Entonces, a menos que nosotros volvamos a Él, ¿cómo vamos a morir? Vamos a morir como esclavos del pecado. Pero como todo tiene su tiempo, así como hay un tiempo de desgracia, de guerra, de muerte, de lloro, de pérdida, hay un tiempo de salvación, de restauración, de volver en sí. Y entonces dice, Cristo apareció en el cumplimiento del tiempo. O sea, cuando Cristo apareció a nivel mundo, no apareció en cualquier tiempo, apareció en el tiempo de Dios. Y así como esa ovejita, ese corderito apareció en favor de Isaac cuando menos se lo esperaba, cuando él estaba por ser sacrificado, cuando menos se lo esperaba, ¿qué apareció? El cordero. Cuando menos Pedro, cuando menos Pablo se imaginaban de que Dios se les aparecería, se les apareció. Y en el momento menos inesperado, apareció lo que no esperaban, otra oportunidad. De igual manera ocurre con nosotros. ¿Cuándo nos encontró Dios? En su tiempo. ¿Cuándo encontramos a Dios? En su tiempo. ¿Cuándo nos volvimos a Dios? En su tiempo. ¿Cuándo reaccionamos? En su tiempo. ¿Cuándo entendimos esto y lo otro dentro del plan divino? En su tiempo. ¿Ustedes creen que ha sido casualidad el que usted y yo hayamos conocido a la que ahora es nuestra esposa o al que ahora es su esposo? Quienes están caminando en el camino del adulterio, del divorcio, de la separación, ese es el camino del enemigo, no es el tiempo de Dios. O sea, una vez uno sabe que nada ocurre por casualidad en la vida del Hijo de Dios, en la vida del cristiano, en la vida de cada individuo que profesa conocer a Dios. Una vez entendamos que nada pasa por casualidad, esto muestra que en cualquier circunstancia que hayamos encontrado, esto es solo un ejemplo, a nuestra pareja, esposo o esposa,
ese momento es sagrado, ese momento es divino, ese momento es único, porque si somos hijos de Dios, todo ocurre en el tiempo de Dios. Y todo lo que ocurre en el tiempo de Dios, aunque es su voluntad mantenerlo para la eternidad, la salvación, el conocimiento de su verdad, la restauración del carácter, la pureza, el matrimonio, aunque todo eso está dentro del tiempo de Dios, Dios no nos puede encarcelar, no nos puede mantener a la fuerza en sus cosas, obras o palabra. Y por eso es que aunque nos haya tomado, agarrado, clasificado o encontrado el reloj de Dios, el tiempo de Dios, como Él no nos puede tener encarcelados, nosotros podemos salirnos de su tiempo. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, es un ejemplo tal vez muy simple, pero ojalá lo voy a usar para ver si nos puede ayudar aquí. Por ejemplo, los autos, los carros. Los carros, el motor trabaja con un tiempo. Y una vez ese tiempo se desvía o se mueve, ¿qué pasa con los carros? Empiezan a temblar, no están bien, dan problemas. ¿De dónde creen ustedes que salió eso del tiempo con el cual trabaja el motor del carro? Algo tiene que ver con Dios. Todo. Las manos, los pies, la mente, la vida, el hogar, la iglesia, el trabajo, el santo sábado. Todo se mueve dentro de la ley, tiempo de Dios. ¿Usted cree que el hijo, bueno o malo, que tenemos o hayamos tenido o tendremos, vino por casualidad? Mucha gente dice que muchos venimos por accidente. Esa gente no conoce a Dios, esa gente no conoce la palabra de Dios. Nadie vino a esta tierra por accidente, porque todo trabaja en el tiempo de Dios. Cuando entendemos esto, vemos a la cruz, pero no vemos allá solamente a Jesús muriendo. Vemos el plan de Dios, el plan de redención, el plan de salvación, trabajando en una perfecta armonía y al paso del horario de Dios. Oh, mis queridos hermanos, Dios es un Dios de tiempo. Entonces dice aquí el pastor Waggoner, siendo niños, página 106, versión libro, siendo pródigos, estando esclavizados en el pecado, ¿qué ocurrió? Cristo apareció al cumplimiento del tiempo. Puede encontrarse una declaración paralela a la de Gálatas 4, del 1 al 4. Puede encontrarse una declaración paralela a la anterior en Romanos 5, 6. Miren lo que dice. Pero cuando aún éramos débiles, subrayen, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo, esto es crucial, esto es importante para entender no solo lo que pasó con la muerte de Cristo, sino lo que está pasando en este mismo instante. Dios tiene un tiempo. Hay un tiempo para salvar, y a eso le llamamos el tiempo de gracia. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dejando pasar el tiempo de Dios, el tiempo de salvación, el tiempo de restauración, el tiempo de otra oportunidad, el tiempo de renovarnos? Gálatas 4, versículo 4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Él no lo pudo haber mandado antes ni después. ¿Por qué no lo mandó en este año? ¿O por qué no lo mandó en el momento que Adán y Eva pecaron? En ese momento, ¿por qué no lo mandó? Porque ese no era el tiempo. ¿Por qué no lo mandó en los días de Noé, o en los días de Abraham, o en los días de Juan, antes de que viniera Juan el Bautista?
¿Por qué lo mandó en el tiempo que lo mandó? Porque ese era el tiempo de Dios. Y ahora el pastor Wagner nos dice que debemos de leer con mucho cuidado Romanos 5. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles o flacos o malos o perdidos, a su tiempo, murió por los impíos. Wow. ¿Lo creemos? ¿Lo entendemos? Esto es tremendo. Queridos hermanos, Jesús no vino a esta tierra en cualquier tiempo, no murió en cualquier tiempo, no se fue en cualquier tiempo. Mire lo que nos dice Dios en el marco del tiempo para los humanos, en el marco del tiempo para salvar. Hay un versículo que leemos una y otra vez y muchos no le ponen cerebro. ¿A cuántos de ustedes les pasa que mientras es de día quieren hacer esto y lo otro? Seguir una agenda de deberes, de responsabilidades. Y a veces el compañero o compañera no entienden la importancia del tiempo y para ellos mañana es noche y la noche es día. No hay tiempo para comer, orar, estudiar, trabajar, educar, jugar. Hay un desorden en sus vidas. Pero la gente profesional, la gente educada, la gente de agenda, la gente que ama el tiempo, estoy hablando de la gente secular, viven al pie de su agenda. ¿Y ustedes creen que Dios es menos que eso? Por eso llegar a la iglesia a tiempo, eso es importante. Eso dice mucho de cómo somos nosotros. Llegar a tiempo a los cultos, llegar a tiempo a la adoración, a las vigilias, a los estudios, eso dice todo de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros perdemos tiempo durmiendo? Perdemos tiempo peleando. Yo he llegado a analizar que cuando uno pelea, en el contexto de apreciar el tiempo, cuando uno pelea con quien sea, no solamente pierdes tiempo, sino pierdes un sinnúmero de energía en discutir, en pensar lo que vas a decir. Y encima de eso pierdes una muy buena relación, ya sea con la esposa, el esposo, los hijos, el compañero de trabajo, el amigo, el policía, con quien estés peleando. Entonces no solamente perdemos tiempo cuando peleamos, perdemos energía, perdemos la bendición de crecer y aprender. Antes yo me paraba un policía, yo me ponía ahí a tratar de explicarme que no era así, lo otro, porque quería que me evitara dar una infracción, un ticket. Pero luego me di cuenta que ningún sermón ni explicación ha podido convencer al policía que no me dé un ticket, una infracción. Así que tomé una decisión. Cuando el policía me pare y me dice que iba más de lo normal, le doy lo que me pide, no digo nada más, porque perderé tiempo, perderé energía y todavía dinero que debo pagar la infracción. Entonces, personas inteligentes, cristianas, personas que están creciendo en las cosas de Dios, son como Dios, que todo lo hacen en su tiempo. Hay gente que está en el trabajo y quiere estar en la casa. Miren qué torcidos está esta gente. Hay gente que está en la casa y quiere estar en el trabajo. Hay gente que está con unos familiares y extraña a la familia. O sea, la esposa, los hijos. Y cuando está con la esposa y los hijos, o el esposo y los hijos, quiere estar con la familia, con mamá, con papá. Esta gente está distorsionada, está malograda, está desviada, está fuera del tiempo de Dios, de la organización de Dios, de la voluntad de Dios. Le aseguro que si usted todavía se está arreglando para recibir el santo día y está corriendo y peleando con los hijos y el marido, usted está fuera del tiempo de Dios. Dios ya nos ha dicho qué hacer, cómo organizarnos, cómo agendarnos para recibir el santo día en paz.
Hay gente que todavía está trabajando ahorita, en este día santo. Otros están metidos en sus trabajos o todavía están en el freeway, en la autopista, tratando de llegar a casa. ¿Se imagina cómo llega esa gente? ¿Se imagina el hogar que tienen? ¿Se imagina cómo reciben el santo día? ¿Y cuál es ese versículo que muchos pasamos por alto? Vamos al libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan. El libro de San Juan, capítulo... San Juan, capítulo 11. Dice así. Vamos a ver, capítulo... Voy al capítulo 9. Capítulo 9, versículo 5, 4 y 5. Dice Jesús: conviéneme obrar las obras, el trabajo del que me envió. ¿Cuándo? Acuérdense que Él no vino fuera de tiempo. Y ahora Él dice: oigan, yo vine aquí a una obra grande, a una obra sagrada. Yo traigo una agenda. Y eso es lo que me conviene hacer. ¿Pero cuándo? Entre tanto que el día dura. O sea, Jesús está trabajando como cualquier otro ser humano que vive en el tiempo de Dios. De día trabaja y de noche duerme. Y digo eso porque muchos de noche trabajan y de día duermen. Ese no es el plan de Dios, ni es bíblico. Por eso están todos pálidos, enfermos, tienen un sinnúmero de enfermedades, etcétera, etcétera. Y a veces dicen: Señor, haz un milagro, restaurame. No, Dios no los va a restaurar, porque es gente que no oye los principios bíblicos. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué tiempo va a trabajar Jesús? Mientras el día dura. Así que Él está trabajando en una agenda divina en este momento. Él tiene un trabajo. Él no está durmiendo ahorita. Pero viene el momento que cuando el día termine, ¿qué viene? Viene la noche. El día es sinónimo de salvación, de redención, de expiación, de intercesión, de tiempo de gracia. Y la noche es sinónimo de se cerró la gracia, ya no hay expiación, ya no hay intercesión, ya no hay más representación para salvar. Y allí es donde estamos por llegar. Pero en el tiempo de Dios, Jesús dijo: conviéneme obrar las obras de que Él me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Wow. El versículo que sigue, que está hablando del mismo contexto de la importancia del tiempo: entre tanto que estuviese en el mundo, luz soy del mundo. Ay, queridos hermanos, les hago una simple, pequeña pregunta. ¿Usted tiene una agenda? Perdón, no lo escuché. ¿Tiene una agenda? Una agenda es donde usted tiene una lista de las cosas que va a hacer al año, si es la voluntad de Dios, al mes, si es la voluntad de Dios, a la semana, si es la voluntad de Dios, al cada día, si es la voluntad de Dios. Y hay gente tan estricta que aún tienen que hacer cada hora. Si usted no tiene una agenda, usted no es como Dios. Usted no está siguiendo el plan de Dios. Y usted no vive en el tiempo de Dios. Porque de seguro cuando debe trabajar, duerme. Y cuando debe de dormir, trabaja. Cuando debe de comer, está peleando. Y cuando debe de pelear, está comiendo. Cuando debe de planchar, está jugando fútbol, viendo televisión. Cuando debe de estudiar, está perdiendo el tiempo en las redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, todo está distorsionado. Por eso estamos como estamos. Pronto estoy preparando un tema donde estudiaremos si la pobreza es divina o diabólica. A la larga, la pobreza, lo que muchos somos, pobres en conocimiento, pobres en economía, pobres en relaciones, pobres en la sociedad,
es el peor testimonio de un verdadero hijo de Dios. En otras palabras, mucha de la pobreza es la falta del aprecio al tiempo. Es la falta del aprecio a la organización de la persona, de su hogar, de la iglesia, de la sociedad. La verdad es que, aunque no lo crea, es la falta de una agenda. Pero bueno, el tiempo es importante, hermanos. ¿En qué tiempo vivimos? Jesús está trabajando, porque este es el tiempo de salvación. Este es el momento. El pastor Wagner, explicando nuestra condición de niños espirituales, explicando nuestra condición de pródigos espirituales, dice: Cristo apareció al cumplimiento del tiempo. Puede encontrarse una declaración paralela a la anterior de Gálatas 4:4 en Romanos 5:6. Apunten, hermanos. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Pero la muerte de Cristo es efectiva en aquellos que viven ahora y en los que vivieron antes de que Él fuese manifestado en la carne en Judea, sin excluir a los que vivieron en ese tiempo preciso. Su muerte no cambió más las cosas hace 8 siglos que lo hizo 4000 años antes. No tuvo más efecto en esa generación que en cualquiera de las otras generaciones. Fue hecho una vez por todos y por todo tiene el mismo efecto en cada época. El cumplimiento del tiempo era el tiempo predicho en la profecía, cuando sería revelado el Mesías. Pero la redención fue hecha para todos los hombres de todas las épocas. Él estaba designado desde antes de la creación del mundo. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:20. 1 de Pedro 1:20. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a 1 de Pedro 1:20. Ya leímos Gálatas 4:4, Romanos 5:6, Eclesiastés 3:1. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 1:20. ¿Cuál es el mensaje de 1 de Pedro 1:20? Y dice así: ya ordenado, hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo se manifestó? En el tiempo de Dios. Miren la versión que usa el pastor Wagner, dice así: 1 de Pedro 1:20, manifestado en este último tiempo. O sea que dentro de la agenda de Dios, Él tiene un tiempo para lo que ha hecho. Aunque Él no estuvo presente desde Adán y Eva, Él ha venido manifestándose en su tiempo para salvar. Y lo hizo literalmente hace alrededor de 2000 años o 4000 años después de Adán. Y hoy tenemos la promesa de 1 de Pedro 1:20, que en el tiempo del fin, en el último tiempo, Él se va a manifestar. Solo los que llevan el cómputo del tiempo de Dios, o sea, los que aprecian el tiempo de Dios, los que están alineados en el tiempo de Dios, reconocerán la visita personal, la experiencia personal, su oportunidad de ser redimido, de ser sellado, de adquirir todos los beneficios de su intercesión en el lugar santísimo. Solo los que aprecian el tiempo de Dios serán finalmente beneficiados, redimidos, sellados, salvaguardados en este tiempo. ¿Conoces tú el tiempo de Dios? ¿Estamos conscientes del tiempo del Señor?
Él estaba designado desde antes de la creación del mundo. Estoy leyendo las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wago en la página 107. Él estaba designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo. 1 Pedro 1:20. Si hubiera sido el plan de Dios que Él se manifestara en este siglo o aún hasta el último año antes del fin del mundo, no habría hecho diferencia con lo esencial del Evangelio. ¿Por qué? Porque dice, Él vive para siempre y siempre ha existido. Hebreos 9:14. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por el Espíritu eterno que Él se entregó a sí mismo por nosotros. De modo que el sacrificio está igualmente presente. Oigan bien lo que dice el pastor Wagoner. De modo que el sacrificio, que es Cristo, está igualmente presente y siendo eficaz en cada época. Así que el tiempo de Dios, que es ese día que Jesús dijo conviene obrar antes que venga la noche, antes de que se termine la gracia, ha sido desde Adán para acá. Ha sido un periodo de salvación, de redención. Ha sido un periodo de sellamiento, de elección, un periodo de decisiones. Querido hermano, y este es el tiempo de renovar nuestros votos, de levantarnos, de sacudirnos del pecado y volver a la vida. Porque para todo hay tiempo. Espero en Dios que el tiempo de ser pródigos, el tiempo de ser niños maleducados espiritualmente, termine. Y pasemos a este tiempo de madurez, a este tiempo de salvación, a este tiempo de redención, a este tiempo donde Dios, Cristo, el Espíritu, quiere manifestarse individualmente a cada uno de nosotros. Termino diciendo que cuando Eclesiastés 3 dice, 1, y todas las cosas que hay tienen su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. El enemigo ha destruido desde que Adán y Eva pecaron. Pero ¿en qué tiempo vivimos? Miren el versículo 3, y con esto cerramos. Hay tiempo de matar, pero luego que sigue, hay tiempo de curar. Este es el tiempo de dejar que el Señor nos cure, sane nuestros hogares, redima nuestra alma. Este es el tiempo de la salvación de los jóvenes, los niños. Este es el tiempo de reforma y reavivamiento. Este es el tiempo de volvernos a Dios. Este es el tiempo de curar. Pero también hemos vivido el tiempo de destruir. ¿Pero qué sigue? El tiempo de edificar. Tú no puedes estar siguiendo a Dios, no puedes ser hijo de Dios, no puedes estar creyendo estas cosas y vivir un tiempo que no es el tiempo de Dios. El tiempo de destrucción es satánico, el tiempo de matar es satánico, el tiempo de separar es satánico. Este es el tiempo de curar, este es el tiempo de redimir, es el tiempo de edificar. Yo no sé ustedes, pero en ese tiempo vivo yo. En el tiempo de curar, en el tiempo de construir, en el tiempo de la oportunidad. Porque llegado el tiempo de Dios, ha manifestado a su Hijo. ¿Nos está beneficiando el tiempo de Dios? ¿Entendemos el tiempo de Dios? ¿Vivimos en el tiempo de Dios? ¿Podremos en esta hora tomar una decisión de ahora en adelante no tomar por casualidad nada, ni nadie, ni nada de lo que ocurre en nuestra vida? Porque todo hijo de Dios verdadero vive dentro del tiempo de Dios. ¿Viviremos dentro del tiempo de Dios? Esa es una decisión que cada quien debe tomar. Todo tiene su tiempo.
Que el Señor me los bendiga. Ha sido un placer. Mañana, como todos saben, todos los fines de semana, día sábado, tenemos tema de profecía. Invite a sus amigos, pastores, ancianos, miembros. Invite a alguien que usted conozca para que escuche palabra de Dios. Esta ha sido la verdad profética. Un placer, hermanos, estar con ustedes, y qué bueno que nos acompañaron. Compartan estas verdades y nos despedimos con una oración. Querido Dios, gracias. Gracias porque tú eres el Dios del tiempo. Gracias porque no haces nada por casualidad. Gracias por la enseñanza de esta noche. Te imploro que cada uno aproveche el tiempo de Dios, el tiempo de curar, el tiempo de redimir, el tiempo de salvación, el tiempo de reconstruir. A ese tiempo nos dedicamos y lo aceptamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.